Hola, mi nombre es Walter Ruiz. Hoy día quiero seguir compartiendo contigo estos temas acerca del santuario. Hoy día quiero entrar contigo un poquito más adentro del santuario. Hemos estado viendo en los temas anteriores, hablando un poco acerca de los exteriores, de esa cortina muy linda que rodeaba el santuario y que dividía el campamento del atrio. Hemos empezado a describir los velos, los tres velos que estaban en diferentes partes del santuario y que nos iban introduciendo un poquito más en la presencia de Dios. Ahí donde podemos ver donde aparecen cada vez más ángeles, donde aparecen todos esos colores tan lindos que nos hablan de la misericordia y de la gracia de Dios. Ahora vamos a ingresar al atrio. Y en el atrio una de las cosas que uno se daba cuenta luego de que uno pasaba por el primer velo era de que todo lo que estaba allí era de bronce. Había tres cosas importantes. Estaba el altar de sacrificios, estaba el lugar donde se sacrificaban a los animalitos hacia el norte del atrio, hacia el norte del altar, y estaba también la fuente del agua. eh, un poquito ya hacia el oeste, mientras los sacerdotes iban entrando. Había todo un circuito que se tenía que cumplir para los sacrificios que se hacía. Era una cosa bien solemne lo que sucedía allí. Y todos esos muebles eran de madera, todos esos lugares eran de madera, recubierto de bronce. Y cuando tú te acercabas al santuario, te acuerdas que las bases del cerco del santuario, esas 60 bases, también tenían bases de bronce. Como que el bronce es una representación de la tierra, de otra realidad, de un lugar cruento, de un lugar donde tenían que pasar cosas duras, cosas y muy importantes para que la persona pudiese ser perdonada de sus pecados, para que la persona pudiese ser salva. Así que vamos a empezar con el estudio de estos elementos, de estos artefactos y lugares que se encontraban en el atrio y cuál es la importancia y la significancia de ellos. En primer lugar, todos estos puntos fueron dedicados a Dios con aceite. Dice Éxodo capítulo 30, versículo 25, dice ahí la palabra de Dios desde el 25 al 29, con esto prepararás el aceite de la santa unción. Será un ungüento combinado, obra de perfumador, el cual será el aceite de la santa unción. Con él ungirás el tabernáculo de reunión y el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios, el candelabro con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios y la fuente con su base. Así los consagrarás y serán cosas muy sagradas. Todo lo que los toque será santificado. Dios quería que tanto los muebles del atrio como los muebles del lugar santo y santísimo fuesen en primer lugar dedicados a Dios. Aquí no iba a hacerse un teatro, aquí no iba a hacerse una representación, aquí se iba a juzgar la salvación individual de las personas y también la salvación colectiva del pueblo de Israel en el día de la expiación y en otras ceremonias diarias, en el sacrificio diario, por ejemplo, que había, los sacrificios diarios que había en el tabernáculo. Era algo muy importante y por eso Dios quería consagrar esto y se consagró con aceite, símbolo del Espíritu Santo, símbolo de que, mira, si tú te quieres acercar a Dios, no es porque te nace, no es porque se te ocurrió, es porque hay algo que está empezando a ungir tu vida. Quizá en este momento estoy hablando a alguien que está, quién sabe, por curiosidad viendo este video. ¿Sabes? No es por curiosidad que tú estás viendo este video, es porque el Espíritu Santo te está guiando, te está queriendo ungir. Dios siempre quiere llamar a los seres humanos. Dios siempre está llamando a los seres humanos al arrepentimiento, a buscarle a Él. ¿Verdad? Puede ser una corazonada, puede ser que alguien te dijo, puede ser que alguien te puso esto en algún medio social, pero la cosa es que el Espíritu Santo de Dios está trabajando y sigue trabajando todavía en medio de las personas. Entonces todos estos muebles fueron dedicados con aceite. Y es más, también fueron dedicados con sangre. Todos estos, o sea, se les pusieron un poquito de aceite, unas gotas en cada uno de estos muebles del santuario y después se le puso sangre también. Dice el libro de Levíticos capítulo 8 versículos 14 y 15. Después hizo que trajeran el novillo del sacrificio por el pecado. Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del novillo de sacrificio por el pecado. Moisés lo degolló, tomó parte de la sangre, la puso con su dedo sobre los cuernos del altar en derredor y purificó el altar. Derramó el resto de la sangre al pie del altar y lo santificó.
para hacer expiación por él. O sea que tuvo que morir un animalito inocente, un corderito tuvo que ser, un novillo en este caso, inocente animal, tuvo que ser sacrificado. ¿Y para qué era esa muerte? Era para enseñarle a la gente de que todas estas cosas que Dios hacía por ellos tenían un costo, el costo de un inocente. ¿Y quién iba a ser finalmente el Cordero de Dios? El sacrificio que iba a purificar a toda aquella persona que quiera encontrar a Dios, Cristo Jesús. ¿Sabes? El buscar a Dios, el tener a Dios de amigo, no es solamente una casualidad, es algo que es un resultado. Es el resultado del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Es el resultado de todo lo que Dios está haciendo en este mundo para lograr la salvación de nosotros como personas. Estoy hablando de no solamente un Dios histórico, no solamente un Dios que existió. Te estoy hablando de un Dios que ha existido y que está interviniendo incluso en este momento en la salvación de las personas, en la salvación de toda aquella persona que quiera creer. Es solamente por medio de la sangre de Cristo que nosotros podemos acercarnos siquiera al trono de Dios. Y es lo que nos capacita realmente para tener la osadía de presentarnos ante Dios y pedirle perdón por nuestros pecados. Por eso el santuario también tuvo que ser dedicado con sangre. Ahora, ¿cómo era el primer mueble, el primer gran mueble de este santuario? Este es el foco, el punto central de este tema, y es el altar del holocausto. Dice Éxodo capítulo 27, versículos 1 al 3, sobre la construcción de este altar. Harás un altar de madera de acacia. Será cuadrado, de 5 codos de largo, 5 codos de ancho, 3 codos de alto. Le harás cuernos en sus 4 esquinas. Los cuernos serán de una misma pieza. Lo recubrirás de bronce. También harás sus bandejas para la ceniza, sus palas, sus tazones para la aspersión, sus tenedores, sus baldes. Harás de bronce todos sus utensilios. Dice Éxodo capítulo 27, versículo 4, le harás, en adelante hasta el 7, le harás una rejilla de bronce en forma de red, y sobre la red harás 4 aros de bronce en sus 4 extremos, y la pondrás por debajo y alrededor del borde del altar. La red llegará hasta la mitad del altar. Harás varas para el altar, varas de madera de acacia, y las recubrirás de bronce. Las varas se meterán por los aros. Estas varas estarán a los 2 lados del altar cuando sea transportado. El altar del holocausto era uno de los elementos más impresionantes del santuario. Era grande, era de regular tamaño, era también bastante alto, llegaba más o menos hasta este alto el altar. Los sacerdotes no podían ofrecer directamente los sacrificios encima, así que se le tuvo que cubrir más o menos hasta la mitad de la altura con una rampa de arena. Dios no quiso que se hiciera una escalera, y eso ya lo vamos a ver más adelante, a semejanza de otros pueblos. Tenía que ser una rampa de arena que cubría más o menos hasta la mitad del altar, entonces los sacerdotes sí podían entrar allí para ofrecer los holocaustos. Era de madera de acacia, recubierto de cobre, tenía como una corona, símbolo de la realeza de Dios, de que aquí no estábamos hablando de bromas, aquí estábamos hablando de la solución del problema fundamental del hombre, cómo el hombre puede ser salvo del pecado y de la penalidad final del pecado, que es la muerte. También este altar tenía 4 cuernos, poderosos cuernos, ahí a los costados, símbolo del poder y la capacidad de Dios. Porque si Dios hizo que esto fuera así, es porque Él tiene el poder de cambiar tu vida. Él tiene el poder de cambiar el problema del pecado. Como Jesús lo diría más tarde, Él tiene las llaves de la muerte y del abismo. Por medio de este sistema de sacrificios tan cruento, tan difícil, era como Dios podía proveer una solución para la tragedia del ser humano alejado de Dios. Entonces era así, y había una rejilla dentro y los animalitos se iban poniendo allí en este altar. Había también unas varas de madera de acacia recubiertas de bronce con unos aros a los lados de este altar, y se ponían estas varas para la transportación de este altar cuando se lo tenía que transportar por el desierto. La Biblia nos habla de altares desde el mismo comienzo. El primer altar fue hecho a las puertas del Edén,
Cuando Adán y Eva pecaron, ahí en Génesis capítulo 3, Dios los tuvo que expulsar del jardín. Pero hay un pasaje, no dice ese pasaje que Dios le hizo construir a Adán un altar cuando lo expulsó del Edén, pero dice, lo que dice este pasaje implica la construcción de un altar. Dice la palabra de Dios, Génesis capítulo 3, versículo 21. Luego Jehová Dios hizo vestidos de piel para Adán y para su mujer y los vistió. Aquí estamos hablando del primer sacrificio que alguna vez hubo. No fue Dios el que mató el corderito. Dios tuvo que tomar uno o probablemente dos corderos, y los que tuvieron que matar estos animalitos fue Adán. ¿Te imaginas? El primer ser humano salido de las manos de Dios y ahora tenía que quitarle la vida a una criatura formidable. Yo he visto corderos que son enormes, son muy lindos. ¿Te imaginas los corderos que había allí en la creación? Un animalito noble, un animalito que no había hecho nada malo, frente a toda la desgracia, todo el pecado que estaba aconteciendo en el mundo, porque el pecado nos degeneró en lo más íntimo de nuestro ser y degeneró la naturaleza. Cuando los hombres pecaron, la naturaleza se resintió, se anonadó, se mutó para algo totalmente diferente a la perfección que había antes. Y Adán tuvo que matar un corderito, esas pieles con las cuales Dios hizo sus primeras ropas para nuestros primeros padres, para protegerlos de una tierra que ya no iba a estar con ese clima perfecto que tenía antes, cuando ellos ya habían perdido su traje de luz. Era ahora este animal, estas pieles venían de una muerte. Alguien tenía que haber muerto para que esas pieles pudieran ser puestas sobre Adán y Eva como vestimenta. Y fue un corderito que tuvo que ser sacrificado allí. Y se sacrificó en un altar. La pluma inspirada va a decir que los primeros seres humanos, allí en ese altar, a la puerta del jardín del Edén, no podían entrar ya más en ese jardín. Ese jardín tenía una puerta, tenía un cerco, a similitud del santuario de Moisés en el desierto. Y en la puerta de ese cerco había ángeles con espadas resplandecientes, espadas de fuego. Los seres humanos ya no tenían acceso al Edén porque en el Edén estaba el árbol de la vida y los seres humanos no podían ya tener acceso a ese árbol de la vida porque si no podrían vivir para siempre con la maldición del pecado encima, lo cual hubiera sido algo realmente terrible. Dice Génesis capítulo 4 versículo 3, aconteció después de un tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Abel también trajo una ofrenda de los primerizos de sus ovejas, lo mejor de ellas, y Jehová miró con agrado a Abel y su ofrenda. Estos, evidentemente ahí hubo al menos dos altares, en las puertas del Edén, donde los seres humanos iban para confesar sus pecados, en los primeros momentos de la historia de la humanidad, en ese primer santuario, que era el santuario del Edén, que dicho sea de paso se fue al cielo un poco antes del diluvio y está ya en el cielo, y un día Dios va a guiar a Adán a ese jardín y Adán va a reconocer su casa, donde Dios puso allí a nuestros primeros padres. Eso es algo bien interesante. Pero bueno, ahí en Génesis capítulo 3 se habla de esos primeros altares que los hijos de Dios hacían. Uno, Dios lo aceptó, la oveja, el cordero que lleva a Abel, Dios lo acepta, a Caín no se lo acepta. En Génesis capítulo 8, versículo 20, allí sí se habla de un altar. Ahí sí la Biblia menciona por primera vez este tema de un altar. Dice allí la palabra de Dios, entonces edificó Noé un altar a Jehová, y tomando de todo cuadrúpedo limpio y de toda ave limpia, ofreció holocaustos sobre el altar. Esto fue después del diluvio, comenzaba una nueva era y Dios le dice a Noé, vas a comenzar haciendo un sacrificio. El sacrificio es una forma de reconocer que somos pecadores, de reconocer que necesitamos el perdón de Dios y todo lo que había pasado, ese terrible diluvio que transformó el mundo de una forma catastrófica, de una forma que era ya diferente a como había sido creado. Todo esto nos habla también de la misericordia y de la gracia de Dios. Ahora, ¿cómo se hacían estos altares? Dice el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 24, Dios le da instrucciones a Moisés acerca de cómo hacer estos altares. Dice allí, y probablemente de las instrucciones de estos altares uno puede darse cuenta de cómo eran esos primeros altares que aparecen al comienzo mismo de la historia de la humanidad.
Dice Éxodo capítulo 20, versículo 24. Harás para mí un altar de tierra, y sobre él sacrificarás tus holocaustos y ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas. En cualquier lugar donde yo haga recordar mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Y si me haces un altar de piedras, no lo construyas con piedras labradas, porque si alzas una herramienta sobre él, lo profanarás. Tampoco subirás por gradas a mi altar, para que tu desnudez no sea descubierta sobre él. ¿Qué es lo que Dios le estaba diciendo allí a los hijos de Israel, a Moisés, allí en el desierto? De que esos altares no debían ser labrados, debían ser sencillos. ¿Para qué? ¿Por qué Dios no quería que se labrara y se hiciera un altar bonito? A veces en las fotografías se nos muestran altares bien talladitos, no eran así los altares. Tenían que ser piedras burdas, piedras naturales, que eran puestas una sobre otra y ahí se realizaban los sacrificios. Tampoco se podía subir por gradas al altar, así que no tenían que ser muy altos esos altares porque Dios no quería que se revelara la desnudez. ¿Por qué? Porque Dios no quería que esos altares se volvieran centros de idolatría. Querían solamente Dios que eso fuera como algo que recordara a la gente de que allí se había hecho un sacrificio y nada más. Quién sabe, esa era una de las razones. Y otra porque después ya los paganos, la gente que se alejó de Dios, empezó a hacer sus altares y a sus ídolos falsos y a sus dioses falsos, sacrificando muchas veces seres humanos allí en esos altares. Pero estos altares de adoración pagana estaban vinculados también a un desenfreno sexual, a una corrupción, a una inmoralidad. Por eso Dios no quiso que se haga ningún tipo de alusión a que esto podía hacerse cuando uno quería rendir adoración al nombre de Dios. Una de las cosas interesantes que uno ve en la palabra de Dios es de que algunos de esos altares que aparecen allí en la Biblia tuvieron nombre. Por ejemplo, cuando tú abres la palabra de Dios en Génesis capítulo 22, versículo 14, dice ahí la palabra: Abraham llamó el nombre de aquel lugar, un lugar donde se había construido un altar, Jehová Jireh. Por eso se dice hasta hoy, en el monte de Jehová será provisto. Dicho sea de paso, en ese lugar donde Abraham construyó un altar donde casi sacrifica a su hijo Isaac, a ese monte después se le llamó Moría. Y en ese monte, después cerca de ese monte, se construye el templo de Salomón. Es un monte muy importante, o encima de él o cerca de él se construye el monte de Salomón. Y cerca de ese monte después sería sacrificado nuestro Señor Jesucristo. Y se le llama a ese altar Jehová Jireh, porque Dios provee salvación para Isaac, porque Dios provee salvación para Abraham, porque era también su simiente. Dios provee salvación. Cuando las personas hacían esos altares y ofrecían esos sacrificios, lo hacían porque Dios ofrece salvación a los seres humanos. Dios es el único que puede salvar a los seres humanos. En este mundo a veces se nos trata de enseñar de que la educación te puede salvar. Se enseña de que los placeres de esta vida te pueden dar felicidad, te pueden dar salvación. De que el dinero te puede dar felicidad, te puede dar salvación. Yo he conocido a lo largo de mi ministerio gente que ha acumulado estas cosas, literalmente encima de ellos, pero no son felices, porque solamente el sacrificio de Cristo Jesús puede dar salvación a los seres humanos. Hay otro altar al cual se le pone nombre. Primera de Samuel capítulo 7, versículo 12. Dice la palabra de Dios: Luego Samuel tomó una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y la llamó Eben-Ezer, diciendo: Hasta aquí nos ayudó Jehová. Se hace otro altar y Samuel le pone un nombre: Hasta aquí nos ayudó Jehová. Porque los altares también eran una muestra de que Dios provee, de que Dios manifiesta su gracia para sus hijos, de que Dios nos cuida. A pesar de lo que nosotros somos, a pesar de nuestros defectos, Dios tiene misericordia de sus hijos y Dios nos cuida. Y ese es un motivo lindo para poner un altar, para ofrecer una adoración a Dios. Reconocer de que hay un Dios, reconocer de que no estamos en este mundo por casualidad, no somos un capricho ni un accidente de la naturaleza. Dios está cuidándonos a nosotros, los hijos de Dios, los seres humanos, porque Dios hace salir el sol sobre justos e impíos. Dice también en el libro de Jueces, capítulo 6, versículo 23, nombre de otro altar: Jehová le dijo: La paz sea contigo, no temas, no morirás. En el caso de Gedeón,
Versículo 24 dice, entonces Gedeón edificó allí un altar a Jehová y lo llamó Jehová Shalom. ¿Cuál es el propósito final por el cual Dios quiere que nosotros pongamos estos altares? Quiso que pongamos estos altares, que Dios quiere que incluso hoy día ofrezcamos sacrificios, te voy a explicar esto un poco más adelante, porque Dios quiere dar paz a tu corazón. En medio de las cosas de este mundo, en medio de lo que el mundo te dice, no, tú no vas a poder, tú eres un inútil, tú no lo vas a lograr, en medio de lo terrible que es el pecado, porque hay mucha gente que no se acerca a Dios porque piensa que no va a poder ser fiel a Él, piensa que no va a poder seguirle, piensa que no se va a poder mantener como un hijo de Dios. En medio de los desafíos del pecado, Dios dice, yo soy Shalom, yo soy paz. Yo puedo dar paz a tu corazón, yo puedo dar paz a tu alma, yo puedo estar contigo. Así que había altares que tuvieron nombres. Hay algunos más, pero estos son nombres bien importantes que quería compartir contigo. ¿Cuán importante entonces era este altar del holocausto? Todo lo que significaba, todo lo que se hacía allí. Había un circuito para ofrecer los sacrificios y los animalitos allí en el altar. Los sacerdotes comenzaban desde la parte sur del atrio, la parte sur del altar, y empezaban a caminar alrededor de ese altar, esparciendo la sangre, poniendo los animalitos, iba después hacia el este, el sacerdote volvía hacia el oeste y por el oeste bajaba las escaleras, siempre, dicho sea de paso, siempre dando la espalda al sol, porque el sol ha sido adorado por los seres humanos desde la antigüedad. Dios quería dejar bien claro a su pueblo de que de eso no se trata. No, el ser humano no debe adorar una creación, una criatura de Dios. El ser humano debe adorar únicamente al Dios que hizo todo lo que existe en los cielos y en la tierra. Por eso dice el Salmo capítulo 26, versículos 6 y 7, lavaré mis manos en inocencia e iré alrededor de tu altar, oh Jehová, para proclamar con voz de agradecimiento y contar todas tus maravillas. En estos servicios del santuario, dice la enciclopedia judía, los sacerdotes lo hacían en estricto silencio. Era algo, Flavio Josefo, que vio los servicios del santuario, cuando él estuvo allí poco antes de que Jerusalén fuera destruida, él describe cómo los sacerdotes hacían estas funciones, a pesar de que ya en ese momento los sacrificios ya no eran aceptos a la vista de Dios, pero aún así se mantenían las formas, y por medio de esas formas uno puede ver de que ellos consideraban esto algo sumamente reverente, algo sumamente importante. Y los animalitos se mataban hacia el norte del altar. Dice Levíticos capítulo 1, versículo 4, pondrá su mano sobre la cabeza de la víctima. ¿Cómo se hacían estos sacrificios? La cual será aceptada para hacer expiación por él. Entonces degollará el novillo en presencia de Jehová. El pecador tenía que matar el animalito, lo cual era algo bien difícil, bien traumático. Y los sacerdotes hijos de Aarón ofrecerán la sangre rociándola por encima y alrededor del altar que está a la entrada del tabernáculo de reunión. Después desollará a la víctima del holocausto, la cortará en pedazos. Luego los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar y acomodarán la leña sobre el fuego. Dice Levíticos capítulo 1, versículo 11. Lo degollará delante de Jehová al lado norte del altar, y los sacerdotes hijos de Aarón rociarán su sangre por encima y alrededor del altar. El sacerdote lo cortará en pedazos y los acomodará junto con la cabeza y el sebo encima de la leña que está en el fuego sobre el altar. El sacerdote lavará con agua las vísceras y las piernas, las ofrecerá todas y las hará arder sobre el altar. Es un holocausto, una ofrenda quemada de grato olor a Jehová. Hacia el norte del altar se encontraba el lugar de la muerte. Ahí había o estacas o mesas de bronce, recubiertas de bronce. Ahí se amarraban a los animalitos, ahí el pecador tenía que matar al animalito, los sacerdotes lo desollaban al animalito, le sacaban las partes que iban a ser sacrificadas, entre ellas las entrañas y el sebo, va a decir la palabra de Dios, lavaban estas entrañas con agua de la fuente y ahí empezaba el circuito del sacerdote llevando sangre y llevando estas entrañas, estas partes del animal, la cabeza, otras partes del animal que iban a ser ofrecidas sobre el altar. A medida que el sacerdote iba recorriendo el altar, iba haciendo este circuito, los sacerdotes ponían las partes que iban a ser sacrificadas en el altar, se traía fuego,
Este fuego, dicho sea de paso, tuvo un origen sobrenatural. Este fuego vino de Dios y ese fuego iba quemando el sacrificio, y los sacerdotes iban poniendo sangre alrededor del altar. Más o menos a la mitad había una marca donde los sacerdotes iban poniendo la sangre, y así se iba realizando el sacrificio, y así la persona obtenía el perdón de sus pecados por medio del sacrificio de un inocente que tenía que pagar la culpa que esta persona cargaba por causa de sus pecados. El fuego del sacrificio vino de Dios. Dice Levíticos capítulo 9, versículo 23. Luego Moisés y Aarón entraron en el tabernáculo de reunión. Al salir bendijeron al pueblo, y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. Entonces salió fuego de la presencia de Jehová, y consumió el holocausto y los cebos sobre el altar. Al ver esto, todo el pueblo gritó de gozo, y se postraron sobre sus rostros. ¿Sabes? Este fuego simbolizaba el Espíritu Santo de Dios, simbolizaba algo que Dios estaba otorgando al pueblo de Israel. El pueblo de Israel, mira, el animalito que se llevaba para sacrificar, cuya sangre derramada venía de parte de Dios, era una dádiva de Dios. Dios permitía que ese animalito existiera, viviese, esa sangre que se derramaba. El agua con que se lavaba este animalito sacrificado para llevar ciertas partes después al sacrificio, era lavado con agua. ¿Esta agua de dónde salía? Salía de la piedra que seguía al pueblo de Israel, esta piedra de donde salía agua de vida. Dios también proveía el agua. Y el fuego con el cual este animalito era consumido ahí en el altar también venía de Dios. Vino una primera vez y el pueblo de Israel mantuvo ese fuego por siglos después de que esto sucedió. Dice el Salmo capítulo 118, versículo 26, ¿qué simboliza todos estos sacrificios? ¿Qué simbolizaban? Dice la palabra de Dios: bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendeciremos. Jehová es Dios y nos ha resplandecido. Atad ramas festivas junto a los cuernos del altar. Cuando Cristo Jesús, muchos años después, llegó a esta tierra y se presentó allí en la semana de la Pasión para entrar en Jerusalén, la gente salió con palmas a recibirle y le cantaban estas cosas: bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el que viene en el nombre de Jehová. Y la gente salía con esas palmas y la gente estaba feliz, pero Jesús sabía de que estaba yendo hacia su sacrificio, porque todos estos sacrificios que se hacían sobre el altar eran un anuncio de la muerte próxima de Cristo Jesús. Y Él es nuestro sacrificio. Dice Romanos capítulo 12, versículo 1, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este mundo, más bien transformaos por la renovación de vuestro entendimiento, de modo que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. En el antiguo Israel se ofrecieron esos sacrificios. Todos esos sacrificios eran un símbolo de aquel gran sacrificio que vendría, del Cordero de Dios que vendría a quitar el pecado del mundo. Gracias a Dios, Cristo Jesús ya vino. Gracias a Dios, Cristo Jesús ya ofreció su vida por ti y por mí en la cruz del Calvario. Ahora podemos tener la salvación de Dios en nuestras vidas por medio de Él. ¿Y qué es lo que podemos hacer ahora? Dice el apóstol San Pablo en este maravilloso capítulo de Romanos, capítulo 12, dice: tenemos que entregarnos a Dios, tenemos que ofrendar a Dios como sacrificio nuestro propio ser, cada día doblar nuestras rodillas y decirle a Dios: Señor, yo soy tu hijo, Señor, perdona mis pecados, perdona mis faltas, por lo que Cristo Jesús hizo por mí en la cruz del Calvario, por su gracia inmerecida, lávame y límpiame más y más de pecado, porque solamente tú tienes poder para hacer esto, y por medio de la fe, esa entrega sincera de corazón, ese sacrificio puede ser acepto a los ojos de Dios. Y ahora vamos a seguir con la segunda parte de los temas del santuario en la parte del atrio. Vamos a hablar acerca de la fuente de agua. ¿En qué consistía esta fuente de agua? ¿Y cuál era su función? ¿Cuál era la función de esta fuente de bronce donde los sacerdotes lavaban
las partes de las víctimas antes del sacrificio, donde lavaban sus manos y sus pies para poder entrar en el santuario. Era algo muy importante. Si no hacían eso, ellos morían. Era así de sencillo. Bueno, va a decir la palabra de Dios en el libro de Éxodo, capítulo 30, versículo 18, también harás una fuente de bronce para lavarse con su base también de bronce. La pondrás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua. Aarón y sus hijos se lavarán en ella, sus manos y sus pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran, cuando se acerquen al altar para servir y presentar la ofrenda quemada a Jehová. También se lavarán las manos y los pies para que no mueran. Esto será un estatuto perpetuo tanto para él como para sus descendientes a través de sus generaciones. Así que los sacerdotes tenían que usar esta fuente para varias funciones. Una era lavar los sacrificios antes de ponerlos en el altar. No se lavaban los sacrificios dentro de la fuente, siempre se sacaba agua con unos recipientes de bronce para lavar estos sacrificios. Y después, para empezar a ofrecer estos sacrificios, para entrar en el santuario, ningún sacerdote bajo pena de muerte podía entrar en el santuario sin lavarse. Necesitaba lavarse las manos y los pies antes de entrar en el lugar santo para oficiar delante de Dios. Era algo muy importante. Como dijimos en nuestro tema anterior, el agua de esta fuente venía también de parte de Dios, porque venía de la roca que, según el apóstol San Pablo, seguía al pueblo de Israel. Y esta roca, dice él, era Cristo. Y esta agua limpiaba a los sacerdotes y por esto podían ellos ministrar allí en el trono de Dios. Se necesita ser limpio antes de poder entrar por fe en el santuario celestial. Necesitamos ser limpiados. Jesús le dijo a Nicodemo en San Juan capítulo 3, versículos 3 al 5 lo siguiente. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que a menos que uno nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede nacer un hombre si es viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que a menos que uno nazca del agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Así como el sacerdote que no se lavaba las manos y entraba en el santuario moría, así nadie puede entrar en el reino de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús si no es lavado antes por Dios mismo, por medio de un nacimiento del agua, dice Cristo Jesús. ¿Y cuál es el símbolo? ¿Qué está implícito en este nacimiento del agua? San Juan capítulo 7, versículos 37, dice allí la palabra de Dios. Pero en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su interior. Esto dijo acerca del Espíritu que habían de recibir los que creyeran en él, pues todavía no había sido dado el Espíritu porque Jesús aún no había sido glorificado. Entonces, ¿cómo una persona es purificada, es lavada por medio de la obra del Espíritu Santo de Dios? Solo si el Espíritu Santo entra en la vida de la persona, puede una persona ser limpia de sus pecados por la gracia de Dios. Es un acto de Dios, es algo que no es solamente para ser bueno, no es un cambio de conducta, es una transformación de vida, es lo que puede pasar en tu corazón si tú te entregas a Cristo Jesús. Tienes que ser lavado por Dios. Pero gracias a Dios que doblando tus rodillas en este mismo momento, tú puedes pedirle a Dios que tenga compasión de ti y que te ayude y que cambie tu vida por la obra maravillosa del Espíritu Santo en tu ser. Ha habido varios ejemplos acerca del bautismo en la palabra de Dios. Uno de ellos, el diluvio. Dice 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 20, que en otro tiempo fueron desobedientes, dice la palabra, cuando en los días de Noé la paciencia de Dios esperaba mientras se construía el arca. En esta arca fueron salvadas a través del agua pocas personas, es decir, 8. El bautismo, que corresponde a esta figura ahora mediante la resurrección de Cristo, os salva, no por quitar las impurezas de la carne, sino como apelación de una buena conciencia hacia Dios. Mira, en la desgracia de este mundo, en medio de la muerte, la maldad, la miseria de este mundo, Dios salvó a un grupo de sus hijos, los únicos que creían en Él en ese momento, los poquitos que creían en Él, por medio de un arca,
por medio de un diluvio, que fue un símil, un ejemplo del bautismo. Lo salvó allí Dios, lo salvó. ¿Acaso Dios no podrá salvarte hoy día si tú le pides ayuda a Él? ¿Acaso Dios, por medio del agua del Espíritu Santo, por medio del agua del bautismo, no podrá salvar tu vida y hacerte acepto ante los ojos de Dios? Pero en estos asuntos del bautismo hay otro símbolo más, el bautismo de Israel. No solamente el diluvio fue una ilustración del bautismo o de lo que Dios puede hacer por medio del agua de su Espíritu Santo. También hay un símbolo del bautismo de Israel. ¿Dónde se encuentra esto? 1 Corintios capítulo 10, versículos 1 al 4, dice el apóstol San Pablo: no quiero que ignoréis, hermanos, que todos nuestros padres estuvieron bajo la nube y que todos atravesaron el mar. Todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos comieron de la misma comida espiritual. Todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Cuando Moisés, guiando al pueblo de Israel, huyendo de la muerte cierta que los perseguía, porque el faraón y su ejército perseguían al pueblo de Israel, cuando Moisés guía por fe al pueblo de Israel por medio del mar Rojo, huyendo de Egipto, eso para ellos fue un bautismo, símbolo otra vez de que Dios puede salvar a toda aquella persona que se acerca a Él. Y si Dios pudo salvar al pueblo de Israel abriendo el mar Rojo, Dios también tiene poder para salvarte a ti. Y esa es una de las cosas más lindas de la palabra de Dios. También esta agua de esta fuente que tenía que purificar estos animalitos tiene otro símbolo, el símbolo de nuestro propio bautismo. Dice Romanos capítulo 6, versículos 3 y 4. Dicho sea de paso, si tú quieres saber qué es lo que pasa cuando tú te bautizas, lee Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6 tiene una de las explicaciones más lindas, más profundas, que te mueve más el corazón cuando hablas acerca de la importancia de ser lavado por Dios por medio de su Santo Espíritu, justificando tu vida, haciéndote acepto ante sus ojos. Ahora ya puedes acercarte al santuario por fe. Ahora ya puedes acercarte a Él con confianza, porque Cristo Jesús murió para que tú puedas ser salvo de tus pecados y de la penalidad final de Él. Dice Romanos capítulo 6, versículo 3, ignoráis que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte. Pues por el bautismo fuimos sepultados juntamente con Él en la muerte, para que así como Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Es decir, el bautismo es un símbolo que cambia nuestra vida. Uno no se bautiza para ser salvo, uno se bautiza porque ya ha sido salvado, porque has creído que Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario y resucitó de la cruz del Calvario para darte una nueva vida a ti también. Ahora, en medio de la vida, incluso si tú has sido bautizado, a veces uno comete errores, comete faltas. Para esto hay algo que Dios también ha provisto, el lavamiento de los pies. Dice la palabra de Dios en San Juan capítulo 13, versículos 10, 14 y 15. Le dijo Jesús a Pedro: el que se ha lavado no tiene necesidad de lavarse más que los pies, pues está todo limpio. Ya vosotros estáis limpios, aunque no todos. Y le dice Jesús en el versículo 14 a sus discípulos: pues bien, si yo, el Señor y el Maestro, lavé vuestros pies, también vosotros debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que así como yo os hice, vosotros también hagáis. En ocasión de la Cena del Señor, cuando vamos a la iglesia, la forma correcta, la forma completa de que este memorial de Cristo sea realizado debe incluir también el lavamiento de los pies, porque por medio del lavamiento de los pies uno renueva. Esa es otra vez una muestra externa de que Dios ha hecho algo interno en mi corazón, de que yo estoy llegando a ese memorial con el corazón contrito, habiéndole pedido perdón a Dios por mis pecados. Curiosamente, en el cielo, en el santuario celestial, también aparece agua. No aparece en el atrio. Como dijimos, el atrio es una representación de todo lo que pasa aquí en la tierra, sino que aparece agua que sale del lugar santo, donde está el trono de Dios, en la primera parte del libro de Apocalipsis, y sale esa agua y llega también aquí a la tierra.
¿Cómo así aparece esto? Bueno, voy a leerte estos pasajes. El primero, Apocalipsis capítulo 4, versículo 6. Dice la palabra de Dios, y delante del trono hay como un mar de vidrio, semejante al cristal. Junto al trono y alrededor del mismo hay 4 seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. Allí en el trono de Dios, del santuario de Dios, ahí hay un mar de vidrio. Y ahí está el trono y la gracia de Dios. Esto aparece en la visión de Apocalipsis 4, que se centra en el lugar santo del santuario, ahí en el cielo. Y en Apocalipsis capítulo 15, versículos 1 y 2, se habla de que este mar de vidrio sale del santuario y llega a la tierra y permite que los santos puedan estar de pie frente a la presencia de Dios. Ezequiel 47 viene a la mente, dicho sea de paso con este texto. Dice Apocalipsis capítulo 15, versículo 1, vi otra señal en el cielo grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 últimas plagas con las cuales la ira de Dios es consumada. Vi algo como un mar de vidrio mezclado con fuego, y los vencedores sobre la bestia y su imagen y el número de su nombre estaban de pie sobre el mar de vidrio teniendo las arpas de Dios. Esta agua que sale del santuario celestial llega hasta la tierra, y los santos pueden pararse en esta agua para adorar el nombre de Dios y para darle gloria a lo largo de las edades. Este es el símbolo de lo que Dios puede hacer en la vida. Yo no puedo entrar en el santuario si no soy lavado, si no es por el agua que sale de Cristo Jesús, el agua del Espíritu Santo que purifica mi vida y que lava mi ser. Cuán importante entonces es entregar la vida a Dios, y cuán importante es, si puedes hacerlo, participar del bautismo cristiano, que dicho sea de paso, bautismo significa ser sumergido. Un bautismo donde se te puso unas gotitas de agua en la cabeza fue una buena intención de tus papás. Pero de acuerdo a la palabra de Dios, el bautismo que te salva es por inmersión. Tienes que ir a una iglesia cristiana, te recomiendo la iglesia adventista, busca allí, aprende de la palabra de Dios y sé bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sé bautizado en el nombre de Cristo Jesús para el perdón de tus pecados y para que para que puedas empezar una nueva vida al lado de Dios. Es el único símbolo que puede asimilarse a la muerte de Cristo. Cristo fue sepultado y salió de la tumba para dar a todos una nueva vida en su nombre. También el bautismo, esta agua de esta fuente, es un símbolo de la gracia de Dios. Dice Tito capítulo 3, versículos 4 al 7. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor por los hombres, Él nos salvó, no por las obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino según su misericordia, por medio del lavamiento, de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador, y esto para que, justificados por su gracia, seamos hechos herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Este pasaje es muy lindo. Este pasaje nos va a decir de que Dios nos ha salvado no por algo que nosotros hayamos hecho, no porque sencillamente queremos cambiar nuestra conducta. Hay iglesias y religiones que enseñan que ser un cristiano es sencillamente cambiar la conducta, es vivir una vida mejor. De eso no se trata, es vivir una vida nueva, renovada, cambiada, transformada por Dios. Es recibir de Dios algo que nosotros no tenemos, que es la salvación, que es el poder para vivir como hijos de Dios. Necesitamos de eso realmente cada día, necesitamos experimentar el Espíritu Santo en nuestra vida, lavando nuestra vida, lavando nuestro ser, para ofrecernos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, como dice el apóstol San Pablo. Y es por su gracia, por la gracia de Dios, dice aquí la palabra de Dios, y esto para que, justificados por su gracia, seamos hechos herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Así que el sacrificio de Cristo Jesús es la expresión más grande de la gracia de Dios. ¿Y qué es lo que yo puedo hacer ahora? Entregar mi vida a Dios, entregar mi vida a Él. Aquí estamos terminando el estudio de lo que pasa en el atrio. A partir del próximo tema vamos a entrar tras la segunda cortina, lo que pasa en el lugar santo. Quiero hacer un pequeño hincapié antes de entrar en este siguiente tema. En el atrio, Dios justifica al pecador usando 3 elementos, usando la sangre, usando el agua y usando el fuego. La sangre de Cristo Jesús, que muere en la cruz del Calvario, usando el agua de la regeneración por el Espíritu Santo, usando el fuego, el nacimiento del fuego de que Cristo Jesús habló también,
el nacimiento del Espíritu, usando la aceptación de Dios. Estos tres que se juntan allí en el atrio. Ahora vamos a pasar al lugar santo, y en el lugar santo también vamos a ver tres elementos de lo que Dios quiere de nosotros para vivir una vida santificada. Allí también hay tres cosas que pasan. En primer lugar vamos a encontrar una luz. Vamos a hablar acerca de esta luz. Vamos a hablar acerca del pan de la presencia, algo que también Dios quiere que pase en nuestra vida, que se produzca en nuestra vida, que alimente nuestra vida. Y finalmente vamos a hablar de un altar del incienso. Tres cosas que Dios quiere para tu santificación. En el atrio, tres cosas que deben pasar para nuestra justificación. En el lugar santo, tres cosas que deben pasar para vivir una vida acorde, agradable, como un hijo de Dios. Esa es la lucha del cristiano. Ese es el camino del cristiano. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios esté siempre en tu vida.